Yo ya tenía 50 años, y si algo había aprendido en todo ese tiempo, era que, a veces, las cosas más simples pueden traer las revelaciones más grandes antes de empezar. Si estás viendo este video, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber quiénes son las personas que están escuchando mi historia. Mi nombre es Teresa Castillo y te voy a contar algo que nunca imaginaste. Ese día me levanté temprano, tomé mi cafecito con pan tostado y esperé que los trabajadores llegaran a mi cocina antigua, con baldosas flojas que hacían ruido cada vez que uno pasaba. Durante años había postergado la reforma. Siempre decía, a mañana lo hago, pero ese mañana nunca llegaba, hasta que un día me cansé de verte du Cairo, viejo, cansado como yo. Llamé a un maestro de obras recomendado por mi nieto, un muchacho joven, con ojos vivos y manos rápidas. Me prometió que en menos de una semana, el piso nuevo estaría colocado. Yo no quería nada extravagante, solo algo firme, bonito, fácil de limpiar. Lo normal. Comenzaron rompiendo las baldosas viejas con un martillo. El sonido del golpe resonaba por toda la casa. Yo estaba en el patio, sentada en mi mecedora, mirando cómo el polvo se levantaba como si fuera neblina, hasta que de pronto escuché algo diferente. Fue un golpe hueco, seco, como si debajo del suelo hubiese algo más. ¿Escuchaste eso?, dijo uno de los obreros ansí. Eso no es tierra compacta, respondió el otro. La marón para. Me acerqué, despacio, con el corazón latiéndome fuerte. No sé por qué, pero sentí algo raro en el aire, como si esa casa, que había sido mía por más de 40 años, estuviera por mostrarme un secreto. Cavaron un poco más, y entonces la vimos en una caja metálica, vieja, oxidada, casi fundida con la tierra, escondida debajo del concreto, justo debajo de donde estaba mi antigua despensa. Era una caja rectangular, como las que usaban antes para guardar documentos importantes. Tenía un candado grueso, y por fuera estaba cubierta de barro seco. Parecía que llevaba enterrada allí muchas décadas. La toqué con cuidado, y un escalofrío me recorrió los brazos. No sabía qué podía haber dentro, pero mi instinto me decía que esa caja no estaba olvidada, estaba escondida. El jefe de los trabajadores me preguntó si quería que la abriéramos. Le dije que no, que prefería hacerlo yo misma. La llevé al lavadero y la limpié con un trapo húmedo, con toda la delicadeza del mundo. Había algo pesado en ella, no solo por su contenido físico, sino por la energía que parecía cargar. Algo que no se puede explicar con palabras, pero que se siente. Y yo, a mis años, he aprendido a no ignorar esos presentimientos. Intenté abrir el candado, pero estaba oxidado. Fui al cuarto de herramientas de mi difunto esposo y encontré una pequeña cegueta. Me tomó una eternidad, pero finalmente logré romperlo. Cuando abrí la caja, un olor a humedad, papel viejo y algo más, algo indescriptible, salió de golpe y me golpeó la cara. Adentro había un mazo de papeles, amarrados con una cuerda, algunos sobres amarillentos, varias fotografías en blanco y negro, y lo más inquietante, en una carta manuscrita, doblada con mucho cuidado, con una inscripción por fuera que decía no abrir, a menos que ya sea demasiado tarde. Me quedé paralizada. Ese mensaje era casi como una advertencia. Y sin embargo, yo ya la había abierto. ¿Tarde? ¿Para qué? ¿Para quién? En ese instante, sentí que mi casa me estaba hablando, que el pasado que siempre creí enterrado estaba empezando a emerger. Centímetro a centímetro, como si no soportara más el silencio. No sabía lo que iba a encontrar exactamente, pero algo me decía que esa caja estaba a punto de cambiar todo lo que yo creía sobre mi familia. E não apenas isso, talvez também sobre mim mesma. La caja estaba cerrada con candado. Y el miedo empezó a crecer en mí. Yo sé que a mis años ya no debería tener miedo. Después de criar 5 hijos, enterrar a un marido, ver netos nacer y crecer, uno cree que ya lo ha visto todo. Pero hay cosas que no cambian, y con la edad. Esa caja
Esa maldita caja me despertó un miedo que no sentía desde niña. No era miedo a lo que había dentro, era miedo a lo que eso podía cambiar. Porque, en el fondo, aunque no sabía aún lo que iba a encontrar, algo me decía que esa caja no debía estar allí por casualidad. Alguien la había enterrado. Alguien quería que nunca la encontráramos en dos. Y ahí estaba yo, con esa caja entre mis manos temblorosas. La cerradura vieja mirándome como un ojo que no parpadea. La llevé a mi habitación, cerré la puerta, como si el contenido pudiera escapar si no lo mantenía a solas, y me senté frente a ella durante horas. Pensé en llamar a alguien a mi hija. Quizás, pero algo dentro de mí me dijo, no, esto tienes que verlo sola. Intenté abrirla con las herramientas que tenía en casa, pero el candado estaba completamente oxidado. Era un modelo antiguo de hierro grueso. Mi esposo solía tener una caja de herramientas en el sótano, y bajé a buscar alguna cegueta. Mientras bajaba, sentía que el aire de la casa había cambiado. Se sentía más denso, como si la presencia de esa caja hubiera alterado la atmósfera. Hasta los relojes parecían marcar el tiempo más lento con esfuerzo. Logré cortar el candado. El sonido del metal partiéndose hizo eco en mi alma, y cuando finalmente abrí la caja, sentí que el mundo se detenía. Un olor penetrante, mezcla de moho, tierra húmeda y papel viejo, me golpeó el rostro. Dentro había un fajo de documentos, atados con una cuerda roja, papeles doblados, con nombres escritos a mano, fotografías en blanco y negro, y, en el fondo, una carta sellada con cera roja. Todo parecía cuidadosamente guardado, como si su dueño supiera que algún día alguien abriría ese secreto. Me detuve un momento. No quise tocar nada todavía. Me senté en la cama mirándola de lejos, como si esperara que los papeles me hablaran, y de alguna forma lo hicieron. El primero que tomé fue un sobre pequeño. En la esquina tenía escrito el nombre de mi padre, Alonso Castillo. Mis manos temblaron. Mi padre había muerto cuando yo tenía apenas 18 años. Siempre lo recordé como un hombre severo, pero justo, reservado. Nunca hablaba del pasado. Ahora entiendo por qué dentro del sobre encontré un certificado bancario, pero no de ningún banco de aquí. Era de una cuenta en Suiza con una cifra que aún hoy me cuesta pronunciar. También había un recibo de una transferencia hecha en 1956, justo el año en que mi tía Dolores desapareció, sin dejar rastro. Dolores era la hermana menor de mi madre. Siempre fue alegre, valiente, un poco rebelde para su época. Un día, simplemente se fue. Dijeron que se había marchado con un hombre al norte, pero ahora empezaba a dudar de toda esa historia. Junto a esos papeles había otra hoja, con una especie de contrato informal, pero lo que me heló la sangre fue una línea escrita a mano. Al final, Ansí, hablas. Sabes lo que pasará. No es una amenaza, es una advertencia. Reconocí. La caligrafía era la de mi padre. Tuve que sentarme, sentí que las piernas no me respondían. Mi propio padre escribiendo amenazas. ¿A quién? ¿Por qué? Sentí como si la persona que me crió hubiera sido una máscara, una mentira. Y entonces recordé algo. Cuando era niña, escuchaba a mi madre llorar en la cocina por las noches. Siempre pensé que eran problemas comunes, pero quizás ella también sabía lo que había detrás de esas paredes. La caja me había abierto una puerta, una que no sabía si quería cruzar, pero ya era tarde. Lo que había empezado como una reforma de cocina se estaba transformando en la mayor reconstrucción de mi historia personal. Las fotos, esos rostros que juré haber olvidado, volvieron como fantasmas. Después de leer ese mensaje amenazante, con la letra de mi padre, sentí que el mundo giraba más lento, como si todo lo que conocía hubiera comenzado a desmoronarse. Me tomó varios minutos poder respirar con normalidad. Dejé los documentos sobre la mesa y me levanté para tomar un vaso de agua, pero al mirar atrás, aquella caja seguía abierta, como si me observara. Me estaba obligando a seguir. Envolví y tomé el siguiente grupo de objetos en fotografías en blanco y negro. Algunas estaban algo gastadas por el tiempo, mas se conservaban sorprendentemente bien. La primera mostraba a un
grupo de personas delante de una casa vieja. No reconocí el lugar de inmediato, pero una figura llamó Mina Otan, o a mi madre, a un joven, mirando hacia la cámara común, semblante tenso. Detrás de ella estaba Dolores, mi tía viva, sonriendo, con un hombre al que no reconocí. Era una imagen que no debería existir, según la historia que nos contaron. Dolores había desaparecido en 1956, y nadie volvió a saber de ella. Aquella foto tenía la fecha escrita atrás, a 1958, a 2 años después de su desaparición. ¿Cómo puede ser?, murmuré en voz baja, como si alguien pudiera responderme desde las paredes. Han seguido revisando. En la siguiente imagen, la misma casa, pero esta vez con una escena distinta: mi padre de pie, junto al mismo hombre desconocido, dándose la mano, ambos serios, casi fríos. Detrás, mi madre observando desde una ventana, con expresión de miedo. Era miedo, no había duda. Ese rostro no era de resignación ni de tristeza, era pánico silencioso. A mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Me senté otra vez, las manos me temblaban, y una parte de mí quería cerrar esa caja, meter todo de nuevo, y fingir que nada había pasado. Pero ya no podía. El siguiente tenía otro nombre que me resultaba familiar: Arturo Ledesma. Era el hombre de las fotos. No era parte de mi familia, o eso creían. Dentro del sobre había una partida de nacimiento, el nombre de la madre en Dolores Castillo, padre Arturo Ledesma, hijo Fernando Castillo Ledesma, un hijo. Susua Dolores tuvo un hijo. ¿Y por qué nunca nadie me lo dijo? Lo más extraño era que el niño llevaba el apellido Castillo también, como si hubiese sido reconhecido dentro da nossa própria família, apesar de ser oculto de todos. Me cabeta ya no daba para. Me levanté y abrí las ventanas, dejando que el aire entrara para despejar el ambiente, pero ni el viento era suficiente para calmar lo que sentía dentro. Envolví a la caja y tomé un pequeño cuaderno, con la tapa de cuero desgastada. Era un diario, y no de cualquier persona. Era el diario de mi madre. La primera página decía así: ¿alguien encuentra esto algún día? Por favor, no juzgues lo que leerás. Solo quiero que alguien sepa lo que sufrí en silencio. Lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Mi madre siempre fue una mujer reservada, silenciosa, fuerte por fuera. Nunca hablaba más de lo necesario. Ahora entendía por qué pasé las páginas, una a una. Relatos, briefs, fechas, anotadas, nombres tachados, hasta que una línea me heló la sangre en Dolores. Me dijo que estaba embarazada. Papá casi la mata cuando se enteró, no por el embarazo, sino porque el padre era Arturo. El Handbrake odiaba desde la guerra. Esa parte de la historia familiar siempre fue un tema prohibido. Nunca supe qué hizo mi padre durante su juventud, y nadie nunca quiso hablar. Pero algo era claro: la desaparición de mi tía Dolores no fue voluntaria, fue obligada. Sentí un nudo en la garganta. Me llevé la mano al pecho y susurré para mí misma: ¿qué clase de hombre fue mi padre? En realidad, la caja no solo había revelado secretos, había abierto una herida antigua. Una herida que ahora, a mis 80 años, estaba sangrando por primera vez. A partir de ese día, mi madre dejó de hablar, y ahora entiendo por qué durante toda mi vida pensé que el silencio de mi madre era simplemente parte de su personalidad. Era una mujer de pocas palabras, mirada triste y gestos pausados. Nunca levantaba la voz, nunca reía demasiado, siempre parecía estar en otra parte. Ahora, después de todo lo que encontré en esa caja, entendí que su silencio era una forma de sobrevivir. Esa noche, después de leer su diario y ver esas fotografías, no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, con la caja frente a mí, como si estuviera esperando que me hablara. Cada objeto que sacaba era una pieza más del rompecabezas, pero también era una punzada en el corazón. Lo que antes era una familia sencilla y unida, ahora se mostraba como una red de secretos, culpas y amenazas. Recordé entonces las veces que, siendo niña, me despertaba en medio de la noche y escuchaba a mi madre llorando bajito en la cocina. Pensaba que era por las cuentas,
o por algún problema con mi padre. Nunca me atreví a preguntarle. Siempre me decían, Ann, tu madre es fuerte, no necesita que te preocupes. Pero ahora sé que lloraba por cosas más profundas, por dolores que no podía compartir, por miedos que la acompañaron hasta su último suspiro. Ann, seguí leyendo el diario. Cada página era como un golpe en el pecho en mi madre. Contaba cómo, tras descubrir que su hermana estaba embarazada de Arturo Ledesma, su padre, mi abuelo, entró en cólera. No solo porque odiaba a ese hombre, sino porque ese embarazo significaba una deshonra para la familia, según sus propias palabras. Lo peor no fue la ira, fue el plan. Mi madre escribió, papá dijo que eso no podían hacer, que Dolores arrastraría el apellido Castillo al fango. Mamá no decía nada, Ann solo miraba el suelo. Yo supliqué que la dejaran en paz. Pero papá me amenazó, Ann, si abres la boca, desapareces junto con ella. Imagina leer eso a los 80 años, imaginar a tu madre joven, enfrentando a su propio padre, luchando por proteger a su hermana y a su sobrino. Al final, perdiendo en la siguiente entrada, era del 10 de abril de 1956. Ese fue el último día en que vimos a Dolores en esa noche. Escuché gritos. Luego, un silencio largo. Al día siguiente, papá me dijo que Dolores se había ido, que no preguntara más, pero encontré sangre en la ropa de papá y supe que algo había pasado. Desde ese día, no volví a mirar a mi padre. Igual leí esas líneas y tuve que cerrar el cuaderno. Mi respiración era entrecortada. Ann, mi corazón dolía, no solo por lo que le pasó a mi tía Dolores, sino por todo lo que mi madre tuvo que callar. Vivió con ese secreto por décadas, cocinando, limpiando, cuidando de nosotros, como si nada hubiera pasado, como si no llevara una herida abierta todos los días. Y ahora entiendo por qué. Cuando murió mi abuelo, mi madre no derramó ni una lágrima. Ese silencio no era frialdad, era justicia. Tomé una de las fotos de mi madre que estaba en la caja. La miré largo rato. Tenía los ojos de alguien que vio demasiado, que cargó demasiado, que sobrevivió a demasiadas verdades. Y me prometí algo, Ann, voy a honrar tu historia, mamá. La verdad va a salir. En ese momento sentí que la caja ya no era un castigo, era una herencia, no de dinero, no de propiedades. Era una herencia de verdad, de dignidad, de historia. Y ahora me tocaba a mí cargar con eso. No sabía aún qué iba a hacer, pero una cosa era segura: en el silencio que destruyó a mi madre, no me iba a destruir a mí. El nombre que jamás debía pronunciarse estaba en todos los documentos. Después de esa noche en vela, me levanté con el rostro hinchado y el corazón pesado. Preparé un café bien cargado, como solía ser mi madre cuando necesitaba fuerzas. Me senté frente a la caja, todavía abierta sobre la mesa, como si me esperara para seguir desenterrando los fantasmas del pasado. Tomé los últimos papeles que no había revisado. Estaban en un sobre marrón, cerrado con un hilo antiguo y polvoriento. Lo desaté con cuidado y dentro había varios documentos oficiales, escrituras, contratos, y lo que más me sorprendió, una denuncia policial jamás presentada. En la esquina superior de cada hoja, un nombre resaltaba en tinta azul: Arturo Ledesma, aquel hombre del que solo había escuchado rumores vagos y que supuestamente había arruinado a mi tía Dolores, era el eje de todo. Y ahora aparecía como el propietario de una casa rural, una propiedad que estaba registrada a nombre de mi abuelo, pero con derechos compartidos con Arturo. No entendía nada. ¿Cómo era posible que mi abuelo, quien tanto odiaba a ese hombre, según decía mi madre, hubiera firmado documentos con él que los unía, que los enfrentaba? Seguía leyendo, y uno de los contratos tenía una cláusula que me dejó helada. En caso de ausencia o fallecimiento de una de las partes, la propiedad pasará a manos del heredero directo, nacido el 3 de enero de 1957. Esa fecha la reconocí al instante. Era el cumpleaños del hijo de Dolores. Aquel niño de la fotografía, aquel niño que fue borrado de nuestra historia. Un hijo al que nunca conocí, un primo perdido que quizás
aún estaba vivo y que legalmente tenía derecho a algo que la familia había ocultado por generaciones. Volví al diario de mi madre, buscando alguna mención más de Arturo, y allí estaban. Arturo intentó arreglar las cosas, no era un monstruo, como papá decía, traía medicinas, comida, incluso quiso reconocer al niño. Pero papá lo amenazó, le dijo que si volvía, desaparecería como Dolores. No, lo vimos, pero sé que él amaba a mi hermana, sé que intentó salvarla. Aquellas palabras me destrozaron. Durante toda mi vida, me criaron bajo la idea de que Arturo Ledesma era un criminal, un mal hombre, pero la verdad era mucho más compleja. Tal vez no fue él quien destruyó a Dolores, tal vez fue el miedo, el poder, el orgullo de un padre violento, de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Me levanté, caminé por la casa y observé las paredes, los muebles, el suelo, todo construido sobre secretos, sobre mentiras. Why? Ahora, yo era la única que sabía la verdad, pero no estaba sola. Había un nombre más en los documentos, el del notario. Guardé todo en una carpeta y decidí buscarlo. Tal vez aún vivía, tal vez podría decirme más, o al menos confirmarme que esos papeles eran reales, porque aún había una parte de mí que se negaba a creer que mi familia fuera capaz de todo eso. A mí miré en el espejo. Tenía 80 años, pero en ese reflejo ya no veía solo a una abuela, veía a una mujer con una misión, descubrir toda la verdad. Hasta el final, el notario me miró a los ojos, y su rostro lo confirmó todo sin decir una palabra. No podía quedarme de brazos cruzados, no después de leer aquellas palabras, de ver aquellas fotos, de descubrir documentos que cambiaban la historia de toda mi familia. Así que, al día siguiente, me vestí con lo mejor que tenía, guardé la carpeta con los papeles en mi bolso y tomé un taxi al centro de la ciudad. Llevaba anotado el nombre del notario que aparecía en los contratos. Ernesto Méndez. Pregunté en la oficina donde supuestamente trabajaba, pero ya no estaba allí. Me dijeron que se había jubilado hacía más de 20 años, pero que vivía aún en las afueras, en una casa tranquila cerca del río. Conseguí la dirección, no lo pensé dos veces. Al llegar, me encontré con una casa antigua, pero bien cuidada. Llamé a la puerta. Después de unos segundos, un hombre mayor, de unos 90 años, abrió lentamente. Tenía el rostro arrugado por los años, pero los ojos aún brillaban con lucidez. ¿Señor Ernesto Méndez?, pregunté con respeto. ¿Quién pregunta?, respondió con voz firme. Me llamo Teresa Castillo. Encontré unos documentos con su firma y necesito hacerle algunas preguntas. El hombre frunció el ceño, miró el sobre en mis manos y me hizo pasar sin decir una palabra más. Nos sentamos en la sala. Le mostré los papeles, los tomó con manos temblorosas, se puso sus gafas y los examinó uno por uno. Al llegar al contrato de la propiedad y ver el nombre de Arturo Ledesma, su expresión cambió. Respiró hondo, luego me miró a los ojos, y ese silencio lo dijo todo. Así que al fin, alguien encontró esa caja, murmuró. Sentí un escalofrío. No necesitaba más pruebas. Lo sabía, él lo sabía, todo lo que estaba allí era real. ¿Qué fue lo que pasó?, pregunté, con la voz entrecortada. Ernesto dejó los papeles sobre la mesa, se acomodó en el sillón y comenzó a hablar con voz pausada, como si las palabras le pesaran. Tu abuelo vino a mí con esos contratos en los años 50. Quería dejar constancia legal de un acuerdo con Arturo, pero me advirtió que debía mantener todo en secreto. Era una transacción ilegal, un trato sucio, pero no quise hacer preguntas. En aquel entonces, él era un hombre poderoso. Tenía contactos, y yo recién empezaba. ¿Qué tipo de trato era?, insistí. Dinero, silencio, tierras, a cambio de desaparecer. Arturo quería reconocer a su hijo. Tu abuelo no lo permitió. En cambio, le ofreció dinero y una propiedad con tal de que no reclamara nada jamás. Pero Arturo nunca aceptó los términos. Quería a Dolores, quería a su hijo. ¿Y qué pasó con él? El notario bajó la mirada. No respondió de inmediato. Nunca
volvió por mi oficina. Me enteré por rumores que tuvo un accidente, que desapareció en circunstancias extrañas. No sé si fue verdad, pero lo que sí sé es que tu abuelo destruyó muchas vidas por orgullo y miedo. No pude evitar llorar, no de tristeza solamente, de rabia, de impotencia. Toda mi infancia, toda mi vida, se construyó sobre una historia falsa, inventada por un hombre que jamás pidió perdón. ¿Y usted? ¿Por qué no habló antes? El notario me miró con lágrimas en los ojos, porque tenía miedo. Durante años creí que era mejor olvidaran, pero ahora que me lo preguntas, creo que mereces saberlo todo. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego, me dio una copia del registro original del contrato. Me dijo que podía usarlo si quería, que él testificaría si fuera necesario. Salí de esa casa con el corazón roto, pero con algo nuevo dentro de mí, en una determinación feroz. No sabía aún lo que iba a hacer con toda esa información, pero una cosa era segura: ya no podía callar. El día que encontré al hijo perdido de mi tía, y él no sabía quién era después de salir de la casa del notario Ernesto Méndez, mi mundo había cambiado por completo. Las piezas del pasado ya no eran solo conjeturas. Eran hechos, las palabras de mi madre, los documentos enterrados, y ahora la confesión de un hombre que había callado por décadas. Todo apuntaba hacia una única verdad: a mi primo estaba vivo, en algún lugar, y no tenía idea de quién era realmente. Volví a casa con la determinación de encontrarlo. Tenía su fecha de nacimiento en 3 de enero de 1957. Tenía un nombre que se repetía en los papeles, aunque no sabía si era el que usaba actualmente. Durante semanas busqué en archivos, registros municipales, iglesias, hospitales, llamé a antiguos conocidos de la familia. Incluso contacté a personas que podrían haber tenido relación con Dolores o con Arturo Ledesma. Un día, en una de esas búsquedas, encontré un nombre que coincidía con el segundo apellido y la fecha exacta de nacimiento. Un hombre llamado Gabriel, residente en un pequeño pueblo a unas horas de distancia. Era bibliotecario, vivía solo, y según el registro civil, era huérfano desde bebé. Su madre había fallecido al dar a luz. El padre, desconocido a mi corazón. La tía con fuerza. ¿Y si era él? Decidí ir a ese pueblo. No podía dormir la noche anterior al viaje. Me preparé como si fuera un juicio, como si mi alma se jugara en ese encuentro. Al llegar, me dirigí directamente a la biblioteca. Estaba un hombre de rostro amable, cabello gris, lentes redondos y una expresión serena. Estaba organizando libros cuando me acerqué. ¿Gabriel Ledesma?, pregunté con voz suave. Sí, señora. ¿Puedo ayudarla? Me quedé en silencio unos segundos, sin saber por dónde empezar. Estaba frente al hijo perdido de mi tía Dolores, el niño que todos creyeron desaparecido, que fue borrado de la historia familiar. Mi nombre es Teresa Castillo, y creo que somos familia. Él me miró, confundido. Cerró el libro que tenía entre las manos y me invitó a sentarme. Disculpe, pero no la reconozco. Él le expliqué todo, con paciencia, con el corazón en la garganta. Le mostré copias de los documentos, las fotografías, los fragmentos del diario de mi madre. Su expresión fue cambiando lentamente. Pasó de la duda al asombro, de la incredulidad a la emoción, hasta que una lágrima cayó por su mejilla. Toda mi vida creí que estaba solo, dijo en voz baja. Nunca supe nada de mi madre. Me dijeron que murió cuando nací, pero nadie hablaba de ella, ni en el orfanato, ni en la casa donde me criaron. Siempre sentí que algo me faltaba, pero no sabía qué. Ya nos miramos en silencio. Luego, me abrazó. Fue un abrazo largo, de esos que sanan décadas de vacío. En ese día, hablamos durante horas. Me contó sobre su vida, sus trabajos, su amor por los libros. Era un hombre sabio, humilde, noble. Me preguntó por su madre, por Dolores, y aunque dolía, le conté la verdad, a la historia que fue ocultada, la tragedia que lo separó de su origen. Nunca imaginé que tendría una familia, me dijo con una sonrisa triste, y ahora resulta que siempre la tuve. Aunque lejos, salí de esa biblioteca, sabiendo que algo había cambiado.
para siempre. Gabriel había recuperado su historia, y yo había cumplido la promesa que me hice frente al espejo al descubrir la verdad, sin importar las consecuencias, cuando enfrenté a mi familia con la verdad. Y el silencio fue más ruidoso que un grito después de encontrar a Gabriel y confirmar todo lo que sospechaba. Supe que había llegado el momento que más temía, enfrentar a mi familia. Durante años, todos habían mantenido la boca cerrada. Nadie hablaba de Dolores, nadie pronunciaba el nombre de Arturo. Era como si ambos hubieran sido borrados de nuestra historia, como si sus nombres trajeran vergüenza, o peor, culpa. Empero yo ya no podía vivir con ese peso en el pecho. Había descubierto demasiado. Ya no era una simple abuela. Recordando el pasado, Anne era la única testigo viva de una verdad que merecía ser contada. Así que reuní a mis hermanas en la casa. Una tarde cualquiera, las cité sin dar detalles. Preparé café, coloqué los documentos sobre la mesa, las fotos, el diario de mamá, todo. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver la caja. Me preguntaron qué era aquello. No respondí de inmediato. Los invited. Sentarse y, con voz firme, les dije, encontré algo durante la remodelación, algo que cambia todo lo que creíamos saber. Una de ellas se incomodó de inmediato, cruzó los brazos. Otra fingía indiferencia. La más joven bajó la mirada, como si ya supiera lo que venía. Empecé a hablar. Leí en voz alta las partes más importantes del diario. Les mostré los documentos firmados por nuestro abuelo. Les conté lo que el notario me reveló. Les mostré la foto de Gabriel. Y cuando les dije que lo había conocido en persona, el ambiente en la sala se volvió pesado, como una tormenta. Antes de estallar, nadie decía nada. ¿Ustedes sabían? Pregunté con voz quebrada en silencio. ¿Sabían que Dolores tuvo un hijo? ¿Que Arturo no era el monstruo que nos contaron? ¿Que nuestro abuelo obligó a esconder todo? Una de ellas, finalmente, habló. Lo sospechábamos. Mamá lloraba por las noches. A veces decía cosas, pero papá nos prohibía preguntar. Crecimos con miedo. Preferimos no remover el pasado, pero ese pasado es nuestro. Great Sinclair. Ese niño era nuestro primo, y lo abandonaron. Lo borraron. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Me dolía en lo más profundo del alma, no solo por Gabriel, sino por todos los años que nos robaron por el silencio, por la cobardía. Y ahora, ¿qué quieres que hagamos? Dijo una con frialdad. Eso ya pasó hace décadas. ¿Para qué revivirlo? Me puse de pie con fuerza, porque aún estamos a tiempo de pedir perdón, a tiempo de reconocer a quien fue negado, a tiempo de mirar al pasado y sanar. Y a Zoe, lo que quiero. El silencio volvió, paró esta vez. No me hizo retroceder. Me acerqué a la ventana. Afuera, el sol se ocultaba lentamente, y sentí algo extraño. Por primera vez en muchos años, estaba en paz conmigo misma. A mis hermanas no respondieron. Algunas lloraban en silencio, otras se marcharon sin decir palabra. Pero yo supe, en ese momento, que había cumplido mi parte, que había hecho lo correcto, porque a veces la verdad no necesita ser aceptada por todos, solo necesita ser dicha. Lo llevé al lugar donde nació, y las paredes todavía guardaban su nombre después de aquella conversación con mis hermanas. Mi corazón seguía agitado, pero había algo que aún me faltaba hacer. Gabriel merecía conocer su origen completo, no solo los documentos, no solo las palabras. Merecía ver con sus propios ojos el lugar donde había comenzado su historia. Así que lo llamé. Le pregunté si querría acompañarme a la casa donde había nacido, aquella vieja casona que una vez fue de mi madre, y antes de ella, de mis abuelos, donde Dolores pasó sus últimos días, donde su historia fue enterrada. Literalmente, Anne Gabriel aceptó sin dudar. Nos encontramos una mañana de domingo, con un clima sereno y el cielo despejado. En el camino, apenas hablamos, yo con Dushakon, las manos firmes, y él miraba por la ventana, como si ya sintiera que algo importante estaba por suceder. Cuando llegamos, se quedó en silencio. Se bajó del auto lentamente y se detuvo frente a la verja de hierro oxidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No necesitó que le dijera nada. En él lo sintió, lo supo. Aquí fue
Susurró, asentí con la cabeza, entramos juntos. El lugar había cambiado poco. Algunas paredes descascaradas, el piso de madera crujía como siempre, los recuerdos golpeaban en cada rincón. Le mostré el comedor donde su madre solía bordar, en el pasillo donde jugábamos de niña, el cuarto pequeño con la ventana que daba al limonero Ann, y entonces lo llevé al desván. Ese lugar había estado cerrado por años, pero encontré la llave en uno de los cajones antiguos. Lo abrí. Un fuerte olor a tiempo nos envolvió, polvo, madera y algo más. Memoria. Gabriel avanzó lentamente. Sus pasos eran suaves, como si temiera perturbar el pasado. De pronto, se detuvo frente a una de las paredes de ladrillo. Aquí, dijo. Aquí, hey, algo. No se cercames. Con la luz tenue del ventanal, vimos algo escrito con tiza desvanecida, pero aún visible. De G. Dolores y Gabriela. Mi respiración se cortó. Ann no podía creerlo. Mi hermana, sabiendo que no podría criarlo, sabiendo que su tiempo era limitado, había dejado una señal, un acto de amor silencioso. Ann. Gabriel apoyó su mano sobre la inscripción. Ann cerró los ojos. Las lágrimas caían sin que hiciera esfuerzo por detenerlas. Nunca me dijeron su nombre, pero creo que siempre la soñé, dijo, con voz temblorosa. ¿Y ahora sé que no me olvidó? Ann. Nos quedamos allí por largos minutos. No hablábamos, no hacía falta. Era como si las paredes nos susurraran la historia que fue silenciada tanto tiempo antes de irnos. Gabriel me pidió un momento a solas. Lo dejé allí, de pie, frente a aquella pared. Cuando regresé, tenía una flor silvestre en la mano, que colocó en una grieta del muro. Gracias por traerme, me dijo. Aquí, sentí a mi madre por primera vez en el regreso. No hablamos mucho, Ann, pero cada segundo en ese auto estuvo lleno de significado, porque a veces el silencio también puede ser una forma de sanar. Volví a mirar el pasado. Foro esta vez, sin miedo, Ann, después de aquel viaje con Gabriel y de haber caminado entre las sombras del pasado, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ann, paz. No una paz cualquiera, sino esa que viene cuando uno ya no le teme a lo que fue, cuando aprende a convivir con las heridas y, aún así, seguir amando la vida. Pasaron algunas semanas. Gabriel y yo nos escribíamos cartas ansí, cartas, nada de mensajes instantáneos. Volvimos al viejo hábito del papel, como si, al escribir a mano nuestras emociones, las palabras cobraran más sentido. Me contaba de su vida en el pueblo, de cómo ahora miraba su reflejo y ya no se sentía solo. Me decía que cada vez que pasaba por la biblioteca y veía su sombra entre los estantes, pensaba, Ann, aquí estoy yo, pero también está ella, su madre. A mi hermana. Dolores. Ann. Yo, por mi parte, comencé a escribir, también, no solo para Gabriel sino para mí, un cuaderno de tapa dura, donde registré cada recuerdo, cada descubrimiento, cada verdad, no como un diario, sino como una memoria familiar, una historia que ya no merecía ser escondida. En un día, decidí reunir nuevamente a mis hermanas. Esta vez, no para reclamarles, ni para confrontarlas. Las llamé para contarles lo que había sentido. Después de todo, les hablé de la libertad que viene cuando uno ya no guarda rencor, de lo importante que es mirar atrás sin odio y ver con compasión, incluso a quienes nos fallaron. Algunas lloraron, otras, por fin, hablaron, confesaron temores, culpas, dudas, que las acompañaban desde niña. Fue como abrir una ventana después de años encerradas. Ese día entendí que no todos están preparados para la verdad al mismo tiempo, que cada corazón tiene su ritmo, pero lo que sí supe con certeza fue que callar nunca es la solución. A mi nieta Mayo, Ere, me preguntó hace poco, ¿por qué hice todo esto a mi edad? Le respondí con una sonrisa, porque aún con 80 años hay verdades que merecen salir a la luz, y hay heridas que solo se curan cuando se dejan de esconder. Hoy, cuando me siento en mi silla, frente al jardín, y el viento acaricia mis manos arrugadas, miro al cielo y susurro, lo hice, Dolores, no te olvidé, no dejé que el mundo te borrara, Ann. Y entonces cierro los ojos y respiro, porque ahora sé que,
aunque la vida esté hecha de sombras y secretos, también puede estar llena de luz, si uno tiene el valor de encenderla. Para finalizar este vídeo, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Así la abuela tendrá más motivos sinceros para seguir contándoles historias sorprendentes e intrigantes. Desde ya, gracias. Hasta pronto, queridos.